Te decía que hoy vamos a empezar con el temario que nosotros tenemos y vamos a tratar de ver un poquito más en detalle lo que hemos recomendado que ustedes lean de los capítulos 4, el 4. Bueno, a Juan Pablo lo silencié. El 1 y 2 para meternos en el tema de calidad. ¿Sí? Recuerdan, les dije, tenemos que tener el material de la publicación que hicimos hace algún tiempo que se llama Práctica de la calidad para la gestión de excelencia, y les había dicho que en estos primeros días vamos a leer 1, 2 y 4. Así que hoy vamos a ver, a conversar entre todos sobre los temas del 1 y el 2. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces voy a compartirlo con ustedes. Acá está nuestro pequeño librito. Y entonces, fíjense que este primer capítulo 1, apunta a hacer algunos comentarios muy generales acerca de lo que es la historia de la calidad, no solo desde el momento en que está tratada o abordada con una perspectiva profesional o técnica más rigurosas, sino en definitiva lo que ha sido el concepto de calidad asociado a los temas de producción a lo largo de la historia de la humanidad, podríamos decir, desde sus inicios. Para abordar esto, nosotros hicimos un pequeño cuadrito muy sencillo, donde hemos tratado de poner una época, distintas épocas, algún comentario acerca de cómo fue las características propias de la forma de producir en esas épocas, cuál es el pensamiento predominante en el momento en cuanto a técnicas de management, que sería esto, pensamiento en administración, y qué hay o qué se decía o cómo se veían los problemas relacionados con la calidad. Bueno, fíjense ustedes cómo esto es muy agrupado, ¿no? Hay muy pocas filas en esta tabla. Y la primera de estas tablas ocupa miles de años, ¿no? Porque es antes de la Revolución Industrial. O sea, cómo se hacían los bienes, los objetos, los utensilios, las máquinas rudimentarias que se podían hacer, las herramientas, cómo se hacían antes de la Revolución Industrial. Entonces, pero antes de meternos en esto, veamos una aclaración, les quiero hacer. Ver esto con nuestra perspectiva histórica no es una cuestión de que lo hagamos porque nos gusta la historia, sino que es para interpretar cómo fueron evolucionando los conceptos a lo largo del tiempo. O sea, de algunas de las cosas que ocurren en el pasado, nosotros podemos extraer conclusiones valiosas en el presente y podemos entender por qué hoy algo es de una manera pensando en cómo era cientos de años atrás. Entonces, esto que habla del periodo previo a la Revolución Industrial y donde dice que la tecnología de la producción era predominantemente artesanal, refiere a una manera en que se producía.
que se hacían bienes, y también de la forma en que por ejemplo, se hacían las actividades agrícolas o agrícolas ganaderas, con un enfoque que llamémoslo, para simplificar, de tipo artesanal. ¿Qué quiere decir esto de artesanal? Bueno, lo principal es que el concepto de producción artesanal, que el actual no difiere del antiguo, es similar, ¿sí? Consiste principalmente en que las series de producción son limitadas, o sea, se produce poca cantidad, y las personas relacionadas con la actividad de producción están fuertemente involucradas en el proceso productivo. Los antiguos artesanos dominaban una técnica de producción, había artesanos dirigidos a producir vestimenta, o sea, dirigidos a producir indumentaria, había artesanos que tenían su experiencia en hacer cuchillos, utensilios, algún tipo de herramienta. Otros se dedicaban a cultivar la tierra, a producir granos, o otros a criar animales, otros hacían pan, distintas actividades que se hacían, y los artesanos buscaban dominar el oficio. La característica propia de la forma de producir artesanal es que el artesano, a lo largo de su vida, trata de dominar la actividad que realiza con el conocimiento propio de la época, empezando siendo un aprendiz y terminando al final de su época, en su momento de plenitud, en un maestro. Pero era la secuencia que se hacía. Entonces, los trabajos artesanales se hacían en talleres o lugares similares a un taller, donde estaban trabajando artesanos y maestros. Los maestros, que tenían el conocimiento para hacer los productos que se hacían en ese taller, iban enseñándole a los aprendices las técnicas para que con el tiempo el aprendiz llegase a ser maestro. La tradición de esto en muchos casos era vía oral, no había mucha documentación, no había muchas posibilidades de ir a estudiar en algún lugar cómo se hacían las cosas, se iba transmitiendo de generación en generación. Con frecuencia las familias tenían una actividad que la mantenían a lo largo de muchas generaciones. La familia de zapateros eran siempre zapateros y llevaban generaciones siendo zapateros. Y esa era la forma de producir este tipo de bienes de manera artesanal. Las series eran limitadas, o sea, la producción era en pequeña cantidad, y en lo que se refiere a la calidad, los maestros conocían lo que era el concepto de calidad. O sea, ellos sabían cómo hacer un producto que, de acuerdo a los estándares de producción de la época, fuese considerado de calidad. Esta era la manera en que se hacían estos productos artesanales. Observen ustedes que la forma de producir artesanal no ha desaparecido. Ha habido otras formas de producir que lograron objetivos que una producción de tipo artesanal no lo puede conseguir. Pero hoy vemos en muchas actividades que hay producción que se hace con características artesanales. Con mucha frecuencia lo que es hecho artesanalmente es visto como algo bueno. Hay poca cantidad, está hecho por personas que dominan el saber, el conocimiento para hacer un producto lo suficientemente calificado y bueno, y satisfactorio de acuerdo a los estándares, y seguimos al día de hoy entonces teniendo ciertos nichos de actividades donde la producción se hace artesanalmente. Hay bienes que son fabricados artesanalmente, y a veces el mismo bien con la misma funcionalidad no es hecho artesanalmente, es hecho
industrialmente, o con series, pues, suele denominarse así, en series de mayor volumen, y cumple la misma prestación, pero solemos ver en el artesanal alguna característica diferencial. Es decir, que no se abandonó esta forma de producir. Pero el producir series pequeñas y la forma en que estaban organizados los talleres era una limitación importante en lo que respecta al volumen de producción que podía lograrse. De esta forma, cuando a fines del siglo XVIII se produce la revolución industrial, hay un cambio muy importante en cuanto a cómo producir. La revolución industrial, entre los muchos aspectos importantes que tuvo, uno de los más importantes fue el de incorporar a la producción el empleo de maquinarias para sustituir la fuerza de los seres vivos. Hasta ese momento se utilizaba la fuerza de los animales de carga, o la fuerza de las personas que trabajaban, y solo en algunos casos se empleaba algún tipo de herramienta que aprovechase alguna otra manifestación de energía. Molinos que funcionan con el viento hay desde hace muchísimos años, y ese sería un ejemplo donde se hacía actividades con una energía que no era la que genera un ser vivo, sino la energía eólica. Se aprovechaba con el molino, y con el molino se extraía agua o se molían los granos, y funcionaban con el viento, con el aire. Pero no había muchos ejemplos de este tipo. Con la revolución industrial se incorporan las máquinas comienzan a funcionar generando vapor, y esto, primero son máquinas a vapor, después a combustión, y esto genera la posibilidad de que esas máquinas reemplacen la fuerza de los seres vivos y logren tener una producción, una capacidad de producción a partir de utilizar la energía de esta manera y hacer funcionar las máquinas, como estamos comentando, enormemente más alta. O sea, en la base de la revolución industrial está la mejora tecnológica en cuanto a la utilización de maquinarias, el aprovechamiento de la energía y el aumento muy significativo de los volúmenes de producción. ¿Qué otras cosas pasaban junto con la revolución industrial en cuanto a lo que es los conceptos de administración y lo referido a calidad? Bueno, en cuanto al pensamiento específico de administración, no había un desarrollo especial, ¿sí? Si bien las organizaciones son, si la reunión de varias personas para lograr un objetivo en común la llamamos una organización, hay desde la edad de piedra organización, ¿sí? Porque un pequeño grupo de cazadores en la selva podría ser una organización, ¿sí? Entonces, ideas en torno a cómo organizarse existen desde que el hombre existe como tal. Pero no había una sistematización, no había estudios sistemáticos acerca de cómo funciona esto. Y en realidad la administración tampoco es lo primero que aparece como estudio sistemático, porque, como les digo, las organizaciones ya funcionaban. Piensen ustedes, por ejemplo, el Imperio Romano era una organización extremadamente importante. Otros imperios en la época antigua también eran organizaciones enormes, que tenían reglas, tenían jerarquías, tenían funciones, tenían división del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. En gran medida no se aplicaba a los temas de
de fabricación y producción. Muchas veces estas organizaciones más desarrolladas eran para los ámbitos de gobierno, políticos o militares, pero con la revolución industrial aparecen conceptos que desarrollan los economistas. O sea, la ciencia económica es previa a la administración como técnica o como ciencia, y estos conceptos de economistas, que son los economistas clásicos, entre las muchas ideas que promovieron, una de ellas fue la división del trabajo, una de ellas con utilidad para los temas de administración y cómo gerenciar las actividades productivas. La idea de división del trabajo. Fíjense que la idea de división del trabajo consiste en que cada individuo haga una poca cantidad de tareas, pero logre un expertise muy alto en esas pocas tareas que desarrolla, para lograr más eficiencia. Puesto a nivel de las naciones, la idea que había aquí era que algunos países se especializasen en aquellas cosas que pueden hacer mejor por condiciones naturales o ciertas destrezas o capacidades que tienen, y así iban a lograr, o se va a lograr, producir una mayor cantidad de esos bienes porque se producen de manera más eficiente y después se intercambian con otros. O sea, la división del trabajo generaría un bienestar en conjunto, porque cada uno hace lo que mejor sabe hacer y después lo intercambia con lo que hace otro, que es algo que el otro sabe hacer muy bien y uno no. O sea, funcionaría con mayor eficiencia, la producción total sería mayor si hacemos división del trabajo a que cada uno haga todo lo que necesita. Fíjense que esto inclusive está ya desde la edad de piedra. Había personas dentro de los grupos que unos salían a cazar, otros atendían a las familias, etc. O sea, ya había una cierta división del trabajo. Pero el concepto, estudiado con mayor rigor, comienza en esta época con los economistas clásicos, Adam Smith, David Ricardo, entre otros, pero por nombrar a dos de los más importantes y que más influyeron en las ideas de la economía, que hablaron de este tema de la división del trabajo. Algunas veces lo hablaron a nivel macro, o sea, entre los países, y otras veces a nivel micro, dentro de las unidades económicas. Para lo que nos interesa a nosotros es el aspecto micro, o sea, la división del trabajo entre empresas. Las empresas no hacen muchas cosas, hacen algunas cosas, algunos bienes, entonces logran especialización. Y dentro de esto, también el personal que interviene, o sea, las personas que trabajan, que operan dentro de una organización, especializarse en ciertas tareas, a diferencia de lo que ocurría con los talleres artesanales, donde el aprendiz iba de aprendiz a ser maestro y en esa recorrida conocía todas las tareas que se ejecutaban en esos talleres. Para este esquema de la división del trabajo, no resultaría necesario eso, y los operarios entonces conocerían solamente una pequeña cantidad de tareas y se buscaría que esas tareas las ejecutasen de la mejor forma posible. Fíjense ustedes que aquí está subyacente el beneficio que se obtiene con la especialización, o sea, entrenarse para hacer algo, pocas cosas, pero hechas de la manera más rápida que se pueda. Y también hay un factor de costo de aprendizaje. O sea, la trayectoria que hacía el artesano era de años, ¿sí? Porque pasaba de ser un aprendiz a ser un maestro. Que muchas veces eso se veía bien porque era dentro de la propia familia, de la parte de la vida de esa familia que tenía ese taller, ¿sí? Para hacer un determinado arte u oficio. En una empresa, ya lo más grande, ya lo que se busca, tal vez es poder incorporar a la gente, entrenarla rápidamente y ponerla a trabajar. Fíjense ustedes que en la época de la Revolución Industrial también se produce una fuerte migración de gente que venía del
del campo, ¿sí? De actividades rurales, y se vuelca a las ciudades a trabajar en industrias. ¿No? Entonces, el entrenamiento tenía que ser muy rápido. Piense que también los niveles de conocimiento de la época eran mínimos. La gente no sabía ni leer ni escribir. Tenía que tener un entrenamiento muy rápido y lo que se pretendía es que llegase a conocer ciertas tareas y lo ejecutase de la mejor forma posible. Entonces ahí tienen en esta etapa el impacto en la administración, en el gerenciamiento de ideas de la economía, como las que estamos señalando. Y desde el punto de vista de calidad, lo que aparece es el problema de controlar la calidad de producciones de mayor volumen. Los maestros de un oficio en un taller artesanal controlaban la calidad porque ellos sabían cómo se hacía o cómo era, cómo había que lograr un producto de calidad, de acuerdo a los estándares de la época, ¿no? Y como las series de producción eran pequeñas, tenían la posibilidad de controlar toda la producción. Entonces aseguraban la calidad, podían asegurar la calidad. En cambio, cuando el volumen de producción se hace más alto, porque empieza la industrialización y las máquinas producen series de producción mayores, empieza el problema de cómo se hace el control de calidad, ¿no? O sea, cómo se controla esa producción de mayor volumen. Hay que controlar todas las unidades que se producen, no se puede, o hay dificultades, no controlo todas, bueno, ¿cuáles controlo? ¿Cómo se maneja ese tema? Y ahí entonces aparece un problema bastante serio para los temas de calidad, que después vamos a ver, bueno, 2 líneas más abajo está cómo se resolvió. Y así siguiendo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, hace 100 años, 100 y pico años, la producción ya se generaliza, la producción en serie, o sea, mucha cantidad de productos, todos ellos parecidos, porque se busca, digamos, hacer series de producción más altas, en la búsqueda de obtener economías de escala. Creo que ustedes saben lo que significa, o sea, significa el concepto de economía de escala, ¿sí? Es tratar de lograr que la incidencia de algunos costos medidos por unidad sea menor porque la escala de producción es más alta. Entonces, un mismo costo, si lo tengo para repartir en muchas unidades de producto, lo que va a impactar en cada una de ellas es un monto menor. Entonces, estas series importantes de producción buscaban esto, o sea, lograr economías de escala. Y desde el punto de vista del pensamiento en management, aparece Taylor, Frederick Taylor, que seguramente ustedes ya han oído hablar de él, y su libro Administración Científica, que bastante pomposamente lo llamó Administración Científica. El libro de Taylor fue escrito en 1915, 14, por ahí. Era un ingeniero, no recuerdo ahora la fecha exacta, un ingeniero norteamericano que desarrolló todas sus ideas trabajando en las empresas, haciendo trabajo de campo, y desarrolló un conjunto bastante grande de ideas que tuvieron alto impacto. El Taylorismo, como se le llamó después a las ideas que él desarrolló y aplicó, tiene hoy por hoy alguna connotación, digamos, un tanto negativa, pero al igual que el Fordismo, ¿no? Que viene después, pero en la realidad el impacto que tuvo no fue negativo, aunque tenga algunas aristas que hoy no las vemos como buenas, ¿no? Sino que al contrario, fueron mejoras en la forma de producir, en la forma de trabajar, y también lograron mejoras en cuanto a la situación o a las retribuciones que recibían los operarios,
que en la época de la revolución industrial, en los primeros pasos que se dieron en la industrialización, las condiciones de trabajo eran muy desfavorables, las retribuciones eran muy bajas y el tiempo de trabajo era enormemente alto. Sí, o sea, era todo muy desfavorable para los operarios. Pero piensen esto, que aún siendo tan malos, evidentemente eran superiores a permanecer en el campo, porque la gente migraba de la actividad rural, de vivir en el campo, migraba hacia la ciudad. Así que estas condiciones tan malas de las ciudades, y trabajar para las empresas tantas horas y por tan poca paga, todavía resultaban mejor para la época, para los niveles de pobreza que había en el mundo en aquellos años, resultaban mejor que trabajar en el campo. Entonces, nosotros podemos repasar un poquito, y acá están listadas algunas de las ideas de Taylor en este capítulo, que las podemos mirar, y podemos mirar lo que ha cambiado hoy, ¿no? Sobre lo que decía Taylor. Creo que está. Bueno, acá está. Esto, por supuesto, que es una síntesis un poco brutal, ¿no? Del pensamiento de cualquier autor es más sofisticado y es difícil, digamos, y tratar de resumirlo en 8 o 9 puntos, puede ser una simplificación exagerada. Pero a nosotros nos puede servir para tratar de entender de una manera rápida a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estas ideas de Taylor, ¿no? ¿Me quieren hacer algún comentario o alguna pregunta? Por No, ahí por ahora. decir, profe, que lo que yo entiendo que se vea de negativo de la mirada de Taylor es que él como que deshumanizaba a los empleados y los veía como herramientas, que eso fue como la crítica que se le hizo después, y que se trató de ganar productividad desde la humanización, desde el punto más social de los empleados. Uh-huh. Bueno. ¿Y quién vino después de Taylor para refutar o avanzar? No me acuerdo si era Maslow o la verdad, el nombre exacto no me acuerdo, pero el que vino la ¿Mayol escuela puede ser? de Mayo. ese, alguno de esos era. Mayo, Ese. sí, Sí, que dice. ¿Y qué dijo? Creo que los estudios que habían hecho es que se había demostrado que los empleados, al sentirse más cómodos en el lugar de trabajo, tenían una productividad más alta. Que el estudio que habían hecho era para ver elementos externos, como si modificaba la iluminación o la exigencia a la hora de trabajar, y se terminaron dando cuenta que al crear un grupo específico, la gente se empezó a tomar confianza entre sí y empezaron a trabajar mejor entre ellos, y como que se dio un estudio que no se estaba buscando. Les dieron resultados buenos por otro lado. Perfecto. Creo que era eso, si no me Y equivoco. es así. Elton Mayo. Él hizo unas cuantas experiencias en plantas norteamericanas tratando de ver de qué manera mejoraban las cosas y se tomaban algunas medidas para aumentar el bienestar y la consideración de los operarios, ¿no? Al punto tal que algunas de ellas eran los temas de iluminación, ¿no? Fíjense qué básico lo que él estaba proponiendo cambiar, y según su experiencia y sus trabajos, esas mejoras lograban un resultado positivo. O sea, daban más beneficio que el costo. O sea, la gente en mejores condiciones de trabajo lograba un desempeño más eficiente,
y más satisfactorio para la propia persona que en la situación anterior, ¿no? Escuela de las Relaciones Humanas se llamaba las ideas que él desarrolló, y sus experiencias se interrumpieron con la crisis del año 30 porque se acabó la plata para hacer este tipo de experiencias. Bueno, siguió haciendo, pero en gran medida la crisis del 30 pegó en sus trabajos de investigación. Pero bueno, ahí ven que el trabajo de este hombre fue para, digamos, contrarrestar o corregir algún sesgo negativo que tiene la visión del sesgo negativo, realmente negativo, que tiene la visión del Taylorismo, ¿no? Las ideas de Taylor están listadas acá. Taylor sostenía que las personas tienen que ser controladas, porque él consideraba que, la actitud natural hacia el trabajo es negativo, o sea que la gente no se encuentra incentivada para hacer trabajo, para trabajar. Entonces eso requiere que sea controlada para que el trabajo se ejecute, si no, no se trabaja. En línea con eso también decía que había que remunerar por productividad, por producción, digamos, o sea, promovía el trabajo a destajo, o sea, pagar de acuerdo a la cantidad producida, y que eso iba a jugar como un verdadero incentivo, porque bueno, en el afán de obtener una retribución más alta, se iba a trabajar más y se iban a conseguir una producción más importante. Estas ideas después fueron no solamente, digamos, criticadas o cuestionadas por Mayo, sino que por varias corrientes posteriores. Inclusive ya vayan anotando que desde la perspectiva de calidad, nosotros no pensamos que las cosas son así. O sea, los incentivos económicos no son los únicos incentivos que hacen que las personas busquen hacer el trabajo mejor, ¿sí? O trabajar solamente por dinero. Pensamos que hay otros factores de motivación. También desde la perspectiva de calidad pensamos que el autocontrol es importante, o sea, la capacidad que tiene cada persona de controlar sus propias tareas, y que en un escenario óptimo desde el punto de vista de calidad, el autocontrol es suficiente para que las tareas se hagan. No hace falta tener que poner siempre una supervisión, porque si no hay una supervisión, la tarea no se va a ejecutar, no se va a hacer. O sea, si no tenemos a alguien que nos esté controlando, no hacemos nada. El pensamiento de Taylor es eso: si no pones a alguien que controle, nadie hace nada. Y por las dudas, paga el sueldo por contraproducción, no por haber estado disponible para trabajar. Bueno, esto evidentemente logró un resultado concreto, digamos, ¿no? O sea, porque logra un resultado concreto que tiene estos problemas en cuanto digamos, a los incentivos, la motivación de la gente para realizar el trabajo, que ya fue descubierto muy rápidamente por Mayo, porque sus experiencias son de los años 20 del siglo pasado, o sea, pocos años después de Taylor. Y desde nuestra perspectiva de calidad, nosotros pensamos que no es así. O sea, es una visión distinta al Taylorismo. Y en línea con eso de que la gente no tiene incentivos para el trabajo, tampoco va a tener incentivos para capacitarse. Entonces hay que tratar de diseñar las tareas de manera sencilla, fragmentada, o sea, incentivar todo lo posible al máximo, llevar al máximo la división del trabajo, para que lo que tenga que conocer una persona solo sea un pequeño conjunto de tareas que va a ser repetitivamente y nada más. Solo eso. Fuerte supervisión y poca cantidad de tareas repetidas muchas veces. Esto es un poco la forma de organizar el trabajo de Taylor.
¿A quién correspondía hacer el diseño de estas tareas? Bueno, todo el diseño del proceso, la división del trabajo, la organización de las tareas dentro de las fábricas, quedaba en manos de los ingenieros que tenían la capacitación, la formación, el conocimiento para llevar esto adelante, porque a priori se pensaba que cualquier operario no tenía ese talento, esa condición, ni el interés en hacer las cosas de alguna otra forma a como se venían haciendo. Cuestión que también nosotros, desde la perspectiva de calidad, vamos a poner en tela de juicio. Por eso ven, los trabajadores no podían tomar decisiones, necesitaban reglas estrictas para ser cumplimentadas. Los operarios debían ser remunerados de acuerdo a la producción, y la organización del sistema de producción correspondía a los niveles superiores. Bastante relacionado con esto, apareció en Henry Ford y el Fordismo, ¿no? Las ideas de Ford en cuanto a administración de la producción se les llama Fordismo, que empezó a desarrollar su fábrica de automóviles en torno al año 1914. Un aporte importante que hizo él fue la línea de montaje, que hoy, digamos, parece una cuestión bastante sencilla de entender, pero fue un cambio decisivo en cuanto a la productividad que lograba en su fábrica de autos, mucho mayor a la capacidad de producción, a la productividad que se conseguía en las otras fábricas de autos, que se hacían artesanalmente. Entonces él, con su línea de montaje, pudo aumentar explosivamente la cantidad de autos que producía. Y la leyenda cuenta que él se inspiró en otra actividad para desarrollar la línea de montaje. No sé si leyenda, probablemente sea cierto. ¿En qué actividad? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué preguntó, La profe? verdad que ¿Verdad? yo no tenía idea de ese dato, profe. Yo conozco lo de la línea de montaje que la implementó Ford, pero no sabía que se había basado para otra actividad. ¿Alguien recuerda algo sobre eso? Creo que está hasta en una especie de película que hicieron sobre su vida. ¿No? ¿Nadie? No, profe. ¿No? Bueno, dicen que él, creo que él mismo lo dice, lo decía, se inspiró en los frigoríficos, en cómo funciona un frigorífico, para armar su concepto de línea de montaje. ¿Sí? En el frigorífico van los animales y les van sacando partes, haciéndole cosas sobre las piezas de los animales, y va uno colgado a continuación del otro, y cada operario del frigorífico trabaja haciendo una determinada tarea. Es semejante a la línea de montaje. La línea de montaje es eso, entra el cuadro del chasis de un vehículo y después cada paso va agregando una parte, haciendo alguna comprobación, agregando un componente, haciendo una soldadura, un trabajo, etc. ¿Sí? Es similar. Entonces, la línea de montaje agiliza mucho el trabajo y pone un ritmo que tiene que ser seguido. O sea, no se puede parar la línea de montaje. La línea de montaje tiene que funcionar, entonces ya le va imponiendo el ritmo a las operaciones que se hacen en esa línea de montaje. Es diferente a que haya
estático cada chasis de un auto y vengan los distintos operarios a ponerle sus partes, componentes. En la línea de montaje el chasis va circulando, va corriendo a través de la línea y entonces cada uno le va haciendo la tarea que tiene que hacer. Entonces se ganó muchísimo tiempo. El ensamblado es mucho mejor hacerlo así que de la forma que se hacía antiguamente. Bueno, estas ideas revolucionaron la industria automotriz, lo convirtieron a Ford en una leyenda y en una realidad también, ¿no? Hizo una empresa enorme, logró que el automóvil pasase a ser un bien fabricado en cantidades más altas y no solamente artesanalmente. Logró abaratar el precio del automóvil, era uno de sus objetivos. Él quería que muchas personas pudieran comprarse autos, no que estuviera circunscripto a una élite de alto poder adquisitivo, sino que fuese accesible para mucha gente. Después no los personalizaba mucho, ¿no? Porque el cuento dice que él decía que no había ningún problema en darle el color de auto que la gente pidiese, en tanto pidiese negro. Entonces no personalizaba, no customizaba demasiado sus productos, eran estandarizados, pero eran baratos y accesibles. Y entonces transformó la industria y sus ideas después fueron aplicadas dentro de la industria automotriz y dentro de otras industrias también. Y por entonces subyacía el problema del control de calidad, y lo que se desarrolla son las técnicas de control estadístico de la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros tenemos una producción mucho mayor ahora, ¿sí? con la industrialización, con las economías de escala, con la línea de montaje, con el taylorismo, con el fordismo, volúmenes de producción mucho más altos, y tenemos el problema de cómo controlamos la calidad de todas esas unidades. Controlar la calidad de cada una de ellas, en algunos casos es muy difícil y muy costoso, entonces no se hace. Lo que se desarrolló fueron las técnicas estadísticas, o sea, aplicación de conceptos estadísticos al proceso de control de calidad. Cuando hablamos de estadística, ya estamos en una zona de probabilidades, ¿sí? No vamos a hacer el 100%, todo lo que vamos a tener son inferencias probabilísticas, estocásticas, estadísticas, relacionados con lo que queremos lograr. O sea, nosotros vamos a poder decir que un cierto porcentaje, pero no el 100% que sería la certeza, en un cierto porcentaje nuestra producción responde a los estándares de calidad esperados. O dentro de nuestra producción, la probabilidad de encontrar una pieza un producto defectuoso dentro de nuestro lote de producción está limitada al 1%, por ejemplo. No tenemos la certeza, tenemos probabilidades, y esto lo logramos con la aplicación de técnicas estadísticas. Estas técnicas estadísticas, bueno, se basan ya vamos a ver en el curso cómo las empleamos. Las desarrolló un ingeniero norteamericano que se llamaba Shewhart en los años 20, en los laboratorios Bell, de una industria dedicada a la fabricación de componentes para la telefonía y brindar servicios de telefonía. Y consiste en tratar de inferir la calidad de una partida tomando en cuenta las pruebas que se hacen sobre muestras, ¿sí? En definitiva, el concepto, si simplificado, es este. Yo no voy a controlar la calidad de todos, controlo la calidad sobre una muestra, y en base al resultado que obtengo sobre ese control que hago sobre la muestra, infiero una probabilidad de que la producción total, la partida total, responda a los niveles de calidad buscados.
Como ven, logramos no una seguridad absoluta, pero logramos una seguridad bastante alta, ¿sí? Siempre hay riesgo de que esto no se cumpla, pero lo minimizamos lo máximo posible, y destinamos menos costo a hacer el control de calidad, porque no tenemos que controlar toda la producción, sino que controlamos la de una muestra, una partida, una muestra, y sobre eso hacemos una inferencia hacia el todo. Así que estas ideas de estadística, conceptos estadísticos aplicados a la calidad, bueno, se desarrollaron en ese momento. Siguen vigentes, o sea, son las mismas ideas que nosotros utilizamos hoy. Estos son conceptos que perduran, no van a quedar obsoletos. Digamos, tendrían que cambiar mucho las matemáticas, un montón de cosas. El mundo tendría que ser distinto para esto quedarse obsoleto. Esto va a seguir vigente. Bueno, es bueno que tratemos de comprenderlo, tiene, digamos, quizás alguna complejidad, pero bueno, vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Entonces, todo lo que hayamos visto en algún curso anterior relacionado con estadística, durante este curso vamos a ver cómo puede aplicarse a problemas específicos, como es el control de calidad. Y siguiendo Profe, Sí. perdón, no, una consulta. En una producción total, ¿se toma, supongo que más adelante lo veremos, pero ¿se toma un porcentaje fijo o es acorde a la producción para controlar esta muestra? No, bueno, ahí definir el tamaño de la muestra es un tema complicado, intervienen varios factores, ¿no? No es un Claro. porcentaje fijo. Ok. Depende de varios factores, o sea, depende el nivel de confianza que querés lograr, depende las condiciones a priori que tiene la partida, o sea, qué dispersión de los valores buscados existe dentro de la partida que estás investigando con esa muestra. Entonces, El producto supongo que también debe tener bastante que ver, los, ¿no? claro, de los productos y también de la forma en que producís. Si, Claro. si vos estás con un equipamiento que te produce con bastante desviación, o sea, no es muy confiable, vas a tener que tomar una muestra más grande para tratar de asegurar que la partida está de acuerdo a los estándares que buscas. Si en cambio tenés un equipamiento que trabaja de manera más precisa, con menor desviación de lo buscado, bueno, no vas a necesitar una muestra tan grande para lograr el mismo objetivo. Entonces vamos a ver, hay 4 o 5 factores involucrados en esto que vamos a ver más adelante cómo juegan. No es, verlo, pensarlo es bastante intuitivo, aplicarlo tiene alguna complejidad. Pero bueno, está basado en las ideas de estadísticas, de probabilidad, de distribución de frecuencia, función normal, función binomial, distribución de Poisson. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, sepan que existe. ¿Y por qué se hizo? ¿Qué se logró con esto? ¿Y por qué se sigue haciendo al día de hoy? Buenísimo. Bueno, y avanzando en este eje temporal, cronológico, en los años 40, 50, lo que se desarrollaron fueron las técnicas de investigación operativa, que probablemente si algunos de ustedes hizo administración de la producción, que creo que sí, algunos hicieron administración de la producción, porque lo mencionaron el otro día en la primera reunión que tuvimos, allí habrán visto algunas técnicas relacionadas con investigación operativa. Es el momento en el cual avanza todos estos aspectos, estas herramientas cuantitativas, y muchas de ellas también volcadas a optimizar los procesos de toma de decisiones, que teoría de la decisión probablemente no la hayan hecho, es una materia que suelen hacerla después, pero administración de la producción sí. Entonces, esencialmente, esto consiste en utilizar
otras herramientas matemáticas. Antes hablábamos de estadística, esto es utilizar otras herramientas matemáticas para optimizar los procesos de producción. Es decir, como las actividades no las hacemos con recursos infinitos, estamos sometidos a restricciones, nosotros buscamos minimizar los costos, optimizar los recursos para lograr la mayor producción, maximizar nuestro beneficio. Bueno, estas herramientas matemáticas ayudaron a optimizar estos análisis. En gran medida, todos estos desarrollos se hicieron a partir de, o durante la Segunda Guerra Mundial, porque la guerra imponía fuertes exigencias de abastecimiento, de producción y abastecimiento a las líneas de combate, y producir era complejo y había que tratar de optimizar la utilización de los recursos. Entonces, gran parte de estos avances se hicieron en aquel momento. Piensen que inclusive todo lo que sea cálculo era bastante más difícil, porque recién en aquella época empezaban a surgir alguna computadora y su capacidad de procesar datos era muy limitada. Pero bueno, estos modelos del transporte, de programación lineal, todos estos modelos fueron desarrollados en esa época para resolver este tipo de problemas. ¿Qué problemas? Bueno, ¿cómo optimizo recursos escasos para maximizar la producción? ¿Cómo minimizo los costos para maximizar mis beneficios? Esta es la idea subyacente. Yo no sé si alguno de ustedes comentó que hizo administración de la producción, si quiere recordarnos algo de lo que vio en esa materia relacionado con esto. Bueno, nadie quiere recordarnos nada. Bueno, y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza también a aparecer los temas de calidad de una manera muy importante. Se empieza a desarrollar las técnicas de calidad ya con rigor, con metodología, podemos decir, científica, técnica, profesional, y paulatinamente se va avanzando en su estudio, su consideración. Curiosamente, el país y el entorno productivo donde mayor se desarrollan y se aplican las técnicas de calidad es en Japón. La calidad tiene como una partida de nacimiento original japonesa, después de la Segunda Guerra Mundial, con la particularidad de que ellos en ese momento habían atraído a profesionales destacados en calidad de otras partes del mundo. Algo bastante raro, inclusive mirando lo que es la cultura japonesa, ¿no? Y lo que había sido la experiencia de ellos antes de la guerra y las terribles consecuencias que para ellos tuvo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con el afán de ganar desarrollo industrial, ganar mercados y destacarse, los japoneses empiezan a buscar en la calidad y algunas otras técnicas de management, digamos, que vamos a mencionar, formas de destacarse. Tengamos presente que en aquellos años de posguerra, los productos japoneses se los identificaba como productos baratos pero malos. La aplicación de las técnicas de calidad y, como les digo, otras técnicas de management, cambió esto del pero malo, ¿sí? Entonces eran de precio razonable, pero buenos. Y la industria japonesa en algunas áreas llegó a liderar totalmente y superó a la industria norteamericana o las industrias europeas en muchas líneas
líneas de producto, ¿no? Probablemente a algunos de ustedes les gusten las motocicletas y piensen que antes de la Segunda Guerra Mundial no había marcas de motos, prácticamente era insignificante la producción de motocicletas japonesas, y después de la Segunda Guerra Mundial el crecimiento fue explosivo y hoy en los mercados internacionales la gran mayoría de motocicletas son de marcas japonesas. Y si miramos, hay otras industrias donde se vieron fenómenos parecidos. En gran parte esto estuvo originado en el manejo de las técnicas de calidad, y como les decía, se valieron de profesionales de distintas partes del mundo que hicieron su aporte a la industria japonesa. El caso más paradigmático es el de Edward Deming, mencionado más adelante, ¿no? Probablemente ustedes ya hayan leído algo de esto. Deming es como un patriarca, ¿no? Un pionero, un fundador de la calidad, ¿sí? Y era un ingeniero norteamericano que dio sus primeros pasos en Estados Unidos, pero su desarrollo profesional más importante se disparó, ¿sí? Creció exponencialmente en Japón, ayudó a toda la industria japonesa con sus ideas relacionadas con la calidad, a punto tal que después, un par de décadas después de obtener ese éxito tan impactante en Japón, bueno, lo volvieron a contratar en Estados Unidos para que llevase esas ideas que había probado que funcionaban en Japón a la industria norteamericana, que en estas cuestiones de calidad había quedado un poco más atrasada a fines de los años 70. Entonces, por ejemplo, entre otras cosas, se desarrollan los conceptos de círculo de calidad, que vamos a después, a lo largo del curso, ver de qué se trata. Otras ideas de calidad que se van aplicando es el aumentar el compromiso del personal con la calidad, a diferencia del taylorismo, ¿no? Las personas dentro de las organizaciones se comprometen, conocen y se comprometen con el resultado de su producción. Esta forma de ver la calidad en la producción hace que lo que se mire es el proceso para asegurar la calidad y no tanto el producto final. Entonces el concepto que subyace aquí es: si uno tiene un proceso que funciona bajo normas o estándares de calidad, todo input que ingresemos en ese proceso nos va a dar un output de calidad, ¿sí? Porque el proceso está controlado bajo normas de calidad. Hacer esto es mejor, más económico, más eficiente que no controlar el proceso y hacer el control de calidad sobre la producción terminada, ¿sí? Esta idea de basarse en el proceso fue importantísima y ayudó muchísimo a evitar costos por defectos, por fallas que eran muy comunes en la industria de la época. Esto lo evitó. Hacia los años 70, bueno, se profundiza estos desarrollos. Entre los años 70 y 80, las técnicas de calidad tienen su época de mayor esplendor, de mayor difusión, se consolidaron en todo el mundo. En Japón ya estaban, pero se consolidan en Estados Unidos y en Europa. Y observen lo que está puesto acá, TQM, que quiere decir Total Quality Management. Entonces, lo que está implícito, subyacente en esto, es que la calidad no es algo que solo tenga que ver con aspectos fabriles, operativos, de producción, sino que hace a toda la administración, a todo el gerenciamiento, a todas las áreas funcionales de cualquier organización. Por eso lo de Total Management.
con lo cual implicó una expansión de los conceptos de calidad que salieron, digamos, del ámbito específico del área de fabril, de producción operativa, y se extendieron a otras áreas de las organizaciones. Acá está puesto también Just in Time, JIT, Just in Time, que es una técnica de administración de inventarios desarrollada también en el Japón antes de los años 70, ¿sí? Pero que se extendió en el mundo, como está puesto acá, en los años 70, que probablemente también ustedes hayan oído hablar de ella en la administración de la producción, pero es una técnica que apunta a lograr un abastecimiento oportuno y adecuado en el momento que se necesita y reducir los niveles de stocks. Esto fue también un problema que había en las fábricas norteamericanas. Digo norteamericano, pero en Europa pasaba más o menos lo mismo, pero lo más importante era Norteamérica, porque después de la Segunda Guerra Mundial, más de la mitad de la producción industrial se hacía en Estados Unidos, ¿no? Entonces, las fábricas tenían muchas pérdidas ocasionadas por tener demasiado inventario, demasiados stocks. Obviamente el tener mucho stock te reducía la posibilidad de quiebra de stock. O sea, si vos tenés muchos faros para ensamblar en un automóvil, ¿sí? Nunca vas a parar la línea de producción porque te faltan faros, ¿sí? Pero por ahí tenés un stock exageradamente alto de faros, ¿sí? Que no hace falta tanto. Piensen esto multiplicado por los cientos o miles de piezas que conforman algunos productos. Bueno, los stocks eran muy importantes. Entonces los japoneses, que no tenían tantos recursos para moverse en ese entorno, buscan mejorar. Entonces, otra de las técnicas de mejora en la gestión de las operaciones, además de la calidad, fue la administración de los inventarios justo a tiempo, ¿eh? Para lograr que el abastecimiento se produzca en la medida, en la cantidad que se necesita en el momento que hace falta. ¿Sí? Eso entonces en los años 70. Sigue consolidándose los temas de calidad, ¿sí? Y en los años 80 ya se extienden las normas de calidad. Son un poco anteriores, ¿sí? Pero en los años 80 ya crecen enormemente las normas de calidad. La más común, la más conocida es la ISO 9001. Nosotros vamos a ver varias de ellas. Pero esta es la más conocida, ¿no? La ISO 9001, la norma fundamental, más desarrollada, más importante de lo que son los sistemas de gestión de la calidad, y se desarrolla en esa época, se extiende, hoy es de utilización en todo el mundo. En todo el mundo, para temas de gestión de la calidad, utiliza estas normas que dicta ISO. Vamos a ver qué es ISO. Bueno, ya se lo digo, es un organismo internacional que se dedica al dictado de estas normas. Participan muchísimos países dentro de ISO. Y bueno, lograron consolidar como una norma de aceptación generalizada para los temas de calidad. Tiene normas para muchas otras cosas. Nosotros vamos a ver algunas de ellas. Algunas otras las van a estudiar ustedes en el trabajo de investigación y las vamos a comentar acá cuando hagan su presentación. Otras las vamos a ver nosotros a lo largo del curso. Pero en calidad, la ISO 9001 empieza a tener su apogeo por entonces y se consolidó, y hoy es algo que se conoce y se usa en todo el mundo. Menos conocido y menos utilizado son los premios a la calidad, que también se desarrollan por esa época, y el premio a la calidad consiste en darle un premio, que es un reconocimiento, no es plata, es un reconocimiento a aquellas organizaciones que logran aplicar la calidad en todas sus áreas funcionales.
hay distinciones en cuanto al alcance que tiene una norma de calidad, que está referida a uno o varios procesos de los principales de la organización, pero no a todos los procesos de la organización. En un premio a la calidad, toda la organización tiene que estar comprometida con los objetivos o las pautas de calidad o el modelo que desarrollan los que dan el premio. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos premios a la calidad. Pero fíjense ustedes que ahí hay la idea de, bueno, cómo es la organización óptima, la refleja el modelo del premio. Y a los que se acercan más a ese óptimo, le dan el premio. Tuvo un auge bastante curioso, porque premio a la calidad se da en Japón, se dio después, en los años, a partir de los años 80 en Estados Unidos, en los 90 se estableció en la Argentina, se desarrolló también a fines de los 80 en Europa. Bueno, hoy está extendido en todo el mundo, esto de que generalmente los países dan premios a la calidad dentro de las organizaciones de su territorio. Después hubo premios regionales también, iberoamericanos, por ejemplo, de calidad. En fin, distintos alcances, pero la idea subyacente del premio a la calidad es que hay un modelo desde el punto de vista de la calidad óptimo de cómo tiene que ser y funcionar una organización, y entonces se evalúa si la organización evaluada se acerca mucho o no tanto a ese modelo, y las que se acercan mucho se les da el premio a la calidad. Una particularidad que hay en esto es que a fines de los años 50 se crea el premio a la calidad en Japón y le ponen el nombre de Deming. El premio a la calidad en Japón se llama premio Deming, que no es, como les dije antes, no era un japonés, ¿no? Era un norteamericano. Así que los japoneses, pese a su gran apego a la cultura propia, en este tema reconocieron el enorme aporte que les hizo Deming, a punto tal que el premio a la calidad de ellos se llama Deming, y no el nombre de algún otro japonés, que hubo muchos, digamos, que también desarrollaron conceptos de calidad en aquella época. Entonces, eso es lo que tenemos en los años 80. Se empezaron a agregar conceptos relacionados con la excelencia, conceptos relacionados con la competitividad, más llegando a los momentos presentes, pero no, en realidad, perdón, ya por entonces los temas ambientales empezaron a impactar fuertemente. Hoy ya son ineludibles, pero ya en aquel momento empieza a ser de fuerte preocupación y fuerte impacto el tema ambiental. La norma ISO relacionada con el sistema de gestión ambiental es la 14001, nosotros la vamos a ver también. Hoy por hoy no es imaginable una empresa que se considere destacada que no tenga cuidado en los temas ambientales, ¿no? Así que esto vino un poquito después, la preocupación más sistemática con el tema ambiental vino un poquito después de la preocupación sobre la calidad, pero vino también, y hoy está, digamos, totalmente instalado, ¿no? Esta cronología concluye acá, pero nosotros le podríamos agregar, concluye acá porque esto lo escribimos en el año 90 y pico, ¿no? Se pasaron ya un montón de años, le podríamos agregar algunos otros capítulos en cuanto a cómo evolucionaron ideas que se relacionan con la calidad. Ya les comenté lo del medio ambiente, los conceptos de competitividad, los conceptos de sustentabilidad o sostenibilidad, producción sustentable, producción sostenible, son parecidos, no son iguales, después vamos a ver las diferencias.
todos ellos dirigidos a que las actividades que realizan las organizaciones, produciendo bienes o brindando servicios, tienen que tratar de perjudicar lo menos posible el medio ambiente, y si es posible mejorarlo, y también utilizar recursos que tengan capacidad de renovarse y que no sean agotados con su utilización. Esto apuntando a que ninguna organización con su actividad provoque daños que perjudiquen el presente o el futuro. No hay que perjudicar ni en el presente ni en el futuro. O sea, que no haya una secuela que impacte posteriormente. Esto es lo de sustentable, sostenible y del cuidado ambiental, que son temas que nosotros vamos a ver también. Se agregó también en época un poco más reciente, o sea, después de los años 90, 2000, aunque tienen sus raíces más atrás, pero empezó a hablarse con más intensidad sobre esto, y es los temas relacionados con la responsabilidad social de las empresas. Hay normas también para medir esto, es decir, que las empresas, las organizaciones en general, operando, no van a perjudicar el medio ambiente, no van a comprometer el futuro, no van a tener acciones que sean perjudiciales a su entorno o no tomen en consideración el entorno en el cual están operando. Responsabilidad social, comercio justo, una serie de elementos que se han ido agregando y que hacen a cómo hoy nosotros concebimos lo que es una forma de desarrollar las actividades de las organizaciones mejor. La calidad está presente y relacionado con todo esto, ¿sí? En realidad, de alguna manera, fue una pionera, digamos, en estas cuestiones, y hoy, cuando nosotros hablamos de calidad, no dejamos de tener en cuenta los aspectos que hacen a la calidad y los relacionamos con todo lo que estamos hablando: medio ambiente, sostenibilidad, responsabilidad social, comercio justo para ciertas actividades donde esto es más relevante. Y esto, entonces, lo vamos a ir mencionando a lo largo del curso. Hoy, en estos días, nosotros podemos agregarle más cosas, ¿sí? Entonces, si podemos agregarle temas relacionados con la inteligencia artificial, el manejo de datos, volúmenes muy altos de datos, Big Data, de qué manera la calidad, digamos, incorpora a sus conceptos, a sus técnicas, a sus procedimientos, estas ideas o estas tecnologías que refuerzan su potencia. Las ideas de calidad quedaron, ¿sí? Están presentes, hoy no pueden ser desconocidas. Están junto con todas estas apariciones de conceptos o técnicas o herramientas de gestión más nuevas, pero que no tienen que dejarse de lado las ideas que nosotros manejamos en calidad, que es un bagaje bastante amplio. Acá estamos tirando muy rápidamente algunas de ellas que vamos a profundizar, tenemos todo el curso por delante para verlas y ver muchos otros aspectos que van a estar influyendo sobre esto. Así que esto ha sido el paso rápido de la historia, desde la prehistoria hasta el momento actual. Yo les propongo a ustedes que la verdad que llevo 1 hora y media hablando casi sin parar, les propongo que lean el capítulo 2, ¿sí? Y que lean también el capítulo 4, porque en la próxima reunión que tengan conmigo vamos a ver los 14 puntos de Deming. Los 14 puntos de Deming. El jueves con Rodrigo ustedes van a ver conceptos de calidad aplicables a la salud, porque
recuerdan que dijimos, Rodrigo es un experto en temas de salud, entonces lean el capítulo 2, la concepción de la calidad, cómo la podemos llevar también hasta algo tan específico como es el cuidado, la prestación de servicios vinculados con la salud humana y cómo manejamos esto allí. Acá, entonces, y vamos a ver lo de Deming el lunes próximo, no porque nos guste la historia o queramos, les decía antes, conocer lo que pensaron los que estuvieron antes, sino porque todos los aportes que hizo Deming siguen vigentes, con matices, en un caso muy vigentes, en otros no tanto, porque bueno, algunas cuestiones sí van cambiando, pero sigue vigente. O sea, nada está obsoleto de lo que nosotros vamos a decir. En calidad, como es relativamente nuevo el conocimiento de la calidad, y parece que ha sido bastante bien elaborado, nada es obsoleto. O sea, nosotros no vamos a encontrar acá a alguien que diga la Tierra es plana, ¿sí? Como en el pasado algunos astrónomos decían que la Tierra era plana, bueno, después se dieron cuenta que no es así. Todo lo que nosotros vamos a ver está vigente. Entonces el conocimiento que se ha generado en el campo de la calidad sigue vigente, no ha sido refutado, ni ha habido otra evidencia empírica que haya probado que es equivocado lo que nosotros vamos a decir o lo que dice la calidad y nosotros lo estamos repitiendo. Así que está vigente, es un aspecto importante también. Otra cuestión importante es que, así como les dije que la calidad, las ideas de calidad se extendieron desde la fábrica a todas las áreas de la organización, las ideas de calidad se extendieron desde la producción industrial a todas las formas de hacer actividad que podamos imaginar. O sea, producción de bienes, también prestación de servicios, actividades en empresas comerciales, actividades en organizaciones sin fines de lucro o actividades en organismos estatales. En el ámbito de la calidad y las ideas de calidad alcanzaron a todas estas formas de desarrollar actividades. Entonces, hoy lo que podemos decir es que la actividad es aplicable a todo. Ya les digo, Rodrigo les va a hablar mucho de cómo se aplica la calidad en salud, pero la calidad es los conceptos de calidad, ¿no? Porque querer calidad, nosotros queremos calidad siempre, ¿no? Pero los conceptos de calidad se aplican a muchos campos del hacer diferentes, como la educación, la salud, los órganos de gobierno, etcétera, etcétera. En todos lados podemos llevar ideas de calidad y tratar de aplicarlas. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Si no, les voy a dejar un pequeño concepto y terminamos la reunión. Pequeño gran concepto. Todo muy claro, profe. Sí. Hay dos preguntas en el chat que dejaron. No sé si lo puedes ver, si no te digo. Sí. Dale. Si subiste el cronograma, si lo vas a subir. Lo voy a subir, sí. Hoy tengo que ajustar un par de cositas y mañana lo subo. Ok, y hay otra que dice si este material lo sube al campus. Está en el campus, este libro está en el campus. Sí. Hay que buscarlo. Práctica de la calidad para la gestión de excelencia, está el PDF. Sí. Bueno, y la idea final que les quiero dejar, y ya terminamos, es una diferenciación bastante interesante en dos formas o dos conceptos de calidad, ¿no? Uno que nosotros llamamos calidad de diseño y otro que llamamos calidad de conformidad. ¿Sí? Calidad de diseño y calidad de conformidad. El concepto de calidad de diseño es el que más nos aparece intuitivamente cuando decimos calidad. Nosotros decimos, este producto es de calidad, decimos que es un producto de calidad porque tal vez es el que más se destaca dentro de su tipo, se destaca por los materiales con que está elaborado, por la funcionalidad que
tiene, por el diseño muy moderno con que está elaborado o diseñado. Entonces, ese lo llamamos calidad de diseño. Nosotros pensamos que el producto o el servicio, digamos, de más alta gama dentro de un tipo de productos o de servicios es el que va a tener mayor calidad, ¿sí? Consideramos que generalmente eso es así, es esperable que sea así. Si no es así, sufrimos una gran frustración. Después vamos a ver más o menos cómo se interpreta o cómo se mide este tipo de cosas, ¿no? Pero, veamos, en la industria automotriz decimos, bueno, los autos, no sé, un Mercedes-Benz o un Porsche, un auto de alta gama, son los de mayor calidad, ¿no? Porque tienen las prestaciones más altas, está construido con los mejores materiales, tiene el diseño más moderno, tiene muchas más funciones que otros autos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros a la calidad la dejamos exclusivamente ahí, en el tope de gama, dejamos de hacer o de considerar o de medir formas de calidad en el resto de los productos, en muchos de los otros productos, porque no significa que por no estar en el tope de gama tenés mala calidad, ¿sí? Entonces, ese concepto de que la calidad es el que está en la cúspide, en la cumbre, como que termina siendo chico, ¿sí? Le llamamos calidad de diseño, porque es el mejor diseño, ¿sí? Pero no es solo el diseño del producto, la funcionalidad, los materiales. Piensen en los relojes, en la ropa, en la vestimenta, la ropa de mayor alta gama, bueno, decimos que la mejor, el diseño más moderno, los mejores materiales. Lo mismo en muchísimas cosas. Pero nos dejaría fuera al resto, al que sin ser malo, ¿qué es? Bueno, entonces ahí interviene el concepto de calidad de conformidad, ¿sí? En lo que le dije primero diseño, esto ahora es calidad de conformidad. Calidad de conformidad quiere decir calidad de acuerdo a una norma, conforme una norma. O sea que ese producto o servicio cumple con una especificación establecida. Si cumple con esa especificación, es de calidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensemos que salimos del Mercedes y nos vamos a otro auto, un Fiat, ¿sí? Un Fiat común, digamos, y no un Mercedes de alta gama. Bueno, ¿qué normas tendrá que cumplir ese Fiat para que nosotros consideremos que es de calidad? No es el que tiene el motor más poderoso, ni la mayor prestación, no. Pero cumple con normas. ¿Qué normas? Bueno, cumple con las normas de seguridad que están establecidas para todo tipo de vehículos, cumplen con las normas de contaminación que tienen que respetar y cumplirse para no contaminar el medio ambiente, cumple con la especificación del fabricante, o sea, tiene el rendimiento que dice que tiene que tener el fabricante, que no será el motor más potente, pero sí es el rendimiento que dice el fabricante que tiene. Entonces, sí, y cumple con algunas otras normas que tiene la industria automotriz, ¿no? Yo les comento esto, que es lo más, digamos, lo más común, digamos, en un vehículo, cumplir con normas de seguridad, cumplir con normas de contaminación y cumplir con las especificaciones que dice el fabricante. Si se cumple todo esto, ese producto, ese auto es de calidad, aunque no sea el Mercedes-Benz más sofisticado. ¿Ven? Calidad de diseño y calidad de conformidad. Esta idea es muy importante porque el mundo de la calidad es mucho más grande si nos manejamos con el concepto de calidad de conformidad. Y eso es, en definitiva, por ejemplo, aplicar una norma ISO 9001. La 9001 la puede usar no solo Mercedes, o sea, todas las demás industrias automotrices la pueden usar. En cualquier área, no solo le corresponderá al que más se destaca, sino a todos los demás. Si no sos alta gama, no sos malo, ¿sí? Tenés la calidad de acuerdo a la conformidad o a la normativa aplicable para el tipo de producto o servicio que estás haciendo. Entonces, recuerden esta distinción: diseño y conformidad. Profe, entonces, se puede decir que la calidad de diseño, digamos, es más una percepción del cliente, más una percepción más personal, digamos, que el cliente lo define como calidad.
y el otro ya es más acorde a esto que decías, a una norma, por ahí el cliente eso no lo ve tanto. Bueno, el tema de qué ve el cliente, vamos a hablar bastante de eso más adelante, porque lo que uno percibe, o en realidad lo que uno espera encontrar en algún producto, está condicionando la valoración que tiene de ese producto. El tema de la... Claro, por eso es más personal. Claro, bueno, pero digamos, mira, el tema vamos... Nosotros, los estudios en relación a la calidad, obviamente ponderan muchísimo al cliente, ¿sí? Satisfacer al cliente. Pero se tiende a ver, esto es de alguna manera una crítica, a que el cliente va a hacer siempre una evaluación racional del producto o servicio que recibe. Es decir, si es un buen producto o servicio, va a dar una opinión favorable. Si el producto no es tan bueno o el servicio no es tan bueno, esa opinión no va a ser tan favorable. Pero en el mundo del marketing sabemos que se juega mucho con las expectativas, lo que espera el cliente y después lo que recibe, cuánto a priori espera encontrar, cuánto paga, el precio. O sea, la fijación del precio es un tema bastante complejo, digamos, que tiene aristas que no solamente lo vamos a ver desde el punto de vista economicista, digamos, que buscamos optimizar la relación precio-calidad, la RPC. Queremos la mejor relación precio-calidad. Por supuesto que muchos compradores, consumidores, usuarios van a hacer ese análisis, pero se ha comprobado que hay algunos sesgos psicológicos que tenemos las personas que tal vez en algún caso nos juega alguna trampita con esto, y podemos llegar a ver algo como bueno y quizás en el fondo no sea tan bueno. De ahí un poquito lo que vos preguntabas de lo que espera el cliente. Pero nosotros tratamos siempre de hacerlo lo más objetivo que podamos. Entonces, si nosotros decimos calidad de diseño, bueno, ¿qué estamos pensando? Que realmente hay un diseño sofisticado, que realmente hay una funcionalidad especial, que realmente hay prestaciones que se destacan por sobre las demás. Entonces, por eso decimos que se está en el tope de gama. Pero no solo porque le hayan puesto un precio de tope de gama, digamos. Pero bueno, está demostrado con trabajos hechos por economistas y psicólogos que el precio, digamos, juega como un ancla. Entonces, si nosotros vemos que un producto tiene un precio alto, un poquito a priori tendemos a pensar que es mejor, ¿no? Porque el precio es más alto. Bueno, es un tema, tal cual. ya te digo, no se estudia mucho desde la calidad. Esto sí se estudia mucho en marketing, ¿no? La gente de marketing esto lo domina muy bien. Nosotros vamos a hacer algunas menciones o algunos comentarios sobre esto. Gracias. Por favor. Bueno, cortamos acá. Yo estoy grabando la reunión y bueno, después, hoy ya no creo, pero mañana se la subo. Hay un canal de YouTube que tiene mi nombre y ahí voy subiendo muchas de las presentaciones y charlas que damos. Genial, profe, Bueno. muchas gracias. Bueno, muy bien. Perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, creo que... Gracias. Dale, Profe, nos muchas vemos. gracias. Hasta Chao, nos pronto. vemos. Hasta luego. Chao, buena semana. Hasta luego, igualmente, hasta luego. Qué clase, papá.